Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. La relación entre Chile y México es la de dos hermanos muy cercanos que se respetan y se han mirado como ejemplo recíproco a lo largo de su historia. Michelle Bachelet, presidenta chilena, visitó nuestro país la semana pasada. Este viaje oficial sirvió para recordar los lazos que han unido a ambas naciones y también para perfilar la agenda futura de los dos países. ¿Qué tan relevante sigue siendo México para Chile? ¿Por qué Chile debería estar interesado en nosotros los mexicanos? Para responder estas interrogantes, hoy por la noche hemos invitado a Marco Ugarte, de AP, Prensa Asociada, y a Liche Pipitone, de la revista Esquire y Enfoque Noticias. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Para cualquier chileno o chilena, llegar a México es como llegar a casa. Y esa hermandad, lo dicho antes, sobrevivió a la dura prueba de 17 años de relaciones interrumpidas. Y en este 2015, en que celebramos 25 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, volvemos nuestra mirada hacia esos años difíciles en que recibimos la abierta solidaridad y la mano tendida de México. Los miles de chilenos y chilenas que encontraron acogida en esta tierra han mantenido una estrecha relación con México y hoy tenemos en Chile, y acá también, al menos una generación de mexicanos chilenos y chilenos mexicanos, que como dicen, no es una segunda patria, sino que dicen es su otra patria. Por ese pasado que nos une y ese futuro que nos aguarda, quiero levantar mi copa esta tarde. ¡Viva México! ¡Viva Chile! Muchas gracias. Marco, Aliche, me da mucho gusto tenerles aquí en Los Corresponsales. Y déjenme arrancar con la primera pregunta. Tiene que ver con la visita que hace Michelle Bachelet la semana pasada y este homenaje que hace al episodio del exilio chileno en México. Un episodio que cerró los vínculos entre los dos países, que creó memorias muy fuertes, que nos hizo aliados históricos y que hoy sigue dando pues de qué hablar a la generación gobernante. ¿Cuántos chilenos que vinieron exiliados en México luego regresaron a gobernar Chile? Les pido una valoración sobre ese episodio a 40 y tantos años del golpe de Estado y 25 años de la reinstalación de las relaciones entre Chile y México. Bueno, en 1973, en aquel día negro para todos nosotros, un día 11 de septiembre, hacen ya 42 años atrás, encabezó el golpe de Estado Augusto Pinochet, que no debiera nombrarlo, por supuesto. Se rompieron las relaciones entre México y Chile, porque se coarta la libertad de expresión, después miles de cosas, el asesinato y la muerte de Salvador Allende. La proximidad entre el presidente Echeverría y el presidente Allende jugó un papel importante, ¿no? Sí, porque el presidente Allende había estado en 1972 acá, en una visita oficial, como lo hizo Bachelet llegó el miércoles y se fue el viernes, que tuvo una reunión con el presidente de México y con los exiliados políticos, que todavía quedan algunos pocos, pero durante los 17 años se rompe la relación entre México y Chile, que fue algo para nosotros importante y un gran apoyo. Después de la caída de la dictadura, llega la democracia, entre comillas, una democracia vigilada, y se restablecen las relaciones entre Chile y México, de lo cual lo vino a fortalecer Bachelet hoy en la visita. Vino a hablar de esto, pero México recibió en 36 el exilio español de la República, recibió exilio argentino también después de los golpes de Estado, recibió exilio chileno y muchos de estos exiliados enriquecieron la academia, la investigación, la inteligencia mexicana. En el caso chileno, muchos de ellos se volvieron ministros. El caso de Insulza se volvió secretario general de la OEA. O sea, ahí hay un hecho histórico muy distinto al resto de los exilios. Esos exiliados acaban siendo vínculo entre México y Chile. Es que podríamos pensar lo que fue una fortuna recíproca. En medio de la tragedia que estaba viviendo Chile en ese momento, el país que tenía la capacidad material
para ofrecer trabajo, para que tenía instituciones, ¿dónde podría llegar esta clase de intelectuales, de artistas, de académicos? Fuera justamente México, en un gobierno como el que en ese momento estaba siendo encabezado por Echeverría y que mostró el corte político con Chile, lo que permitió que ellos llegaran a México. Digo que fue justamente una fortuna compartida, porque nosotros, como ya lo dijiste, recibimos entonces a grandes cerebros chilenos que tuvimos la fortuna de estar aquí. El caso de Insulza estuvo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que había sido recientemente creado. El propio Lagos estuvo una temporada aquí, Luis Mayra estuvo en Clarissa Hardy. Muchos regresaron a Chile, pero se dieron cuenta que ya no era su país y su tierra y ciertos valores y decidieron la mayoría regresarse de nuevo. Y muchos prácticamente se quedaron en nuestros países, pero los que quedaron aquí en México, bueno, muchos intelectuales o empresarios, que actualmente hay muchos empresarios que exportan vino, cobre, etcétera, etcétera. Sobre todo el vino, que es muy interesante, claro. A ver, esto liga interesante con el tema del libre comercio. México es con el primer país latinoamericano con el que firma un tratado de libre comercio, o sea, después de haberlo hecho con Canadá y Estados Unidos, es con Chile. Y es un tratado que ha dado buen resultado. O sea, hoy se habla de entre 3.000 y 5.000 millones de exportaciones mexicanas a Chile. Y luego de regreso, importaciones que recibimos de Chile, no en cantidades iguales, pero que son también relevantes. El libre comercio se nos ha vuelto un espacio común, también de gran vinculación. Así es, por supuesto. Digamos, Chile es el tercer aliado comercial. Lo sabemos, está bastante distante respecto a Colombia, que es el segundo, y a Brasil, pero como tú lo dices, a partir de este Tratado de Libre Comercio, el crecimiento ha sido exponencial y las posibilidades en este nuevo escenario económico podrían ser, en esta coyuntura, pensándolo, por ejemplo, en la conexión con China, beneficiosas, porque si el yuan se sigue devaluando, China podría bajar sus importaciones de materia prima, que es la fortaleza que tienen los chilenos en las exportaciones, y en el caso mexicano la competencia china puede entrar tan fuerte a México que nosotros necesitamos también expandir nuestras importaciones en manufactura. Y esto además viéndolo también en relación al Tratado del Pacífico, ¿no? Marco, ¿ves crecimiento de nuestros acuerdos comerciales, de nuestro intercambio comercial? De hecho, se ha visto bastante, bueno, y constantemente se ve porque cada día en la comunidad chilena aparecen más empresarios y se produce bastante. Nosotros somos, creo, actualmente como 14 millones de habitantes y aquí hay más de 100 millones de habitantes. México se está acostumbrando un poco a la parte del paladar del vino chileno y constantemente, bueno, pues, está entrando en algunos mercados bastante fuerte. Que exagero, pero hay de otro vino en los supermercados. Bastante empresarios que están mirando con buenos ojos México. Me muevo y regreso a la arena internacional. Cada vez que hay una decisión difícil que tomar en la ONU o en la OEA, los dos aliados latinoamericanos que se tienen que poner de acuerdo, ya es casi regla, son Chile y México, ¿no? Ahora tuvieron conversaciones sobre las operaciones de paz, sobre los cascos azules, las hubo cuando hubo que nombrar secretario general de la OEA, las hay cuando hay resoluciones importantes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sigue siendo, hay muy buen entendimiento entre los dos países cuando hay estas decisiones. Por supuesto que sí, porque ha sido recíproco. Desde de 1990, 25 años han pasado y creo que ha sido recíproco desde el momento que actúa el pueblo de México, el gobierno de México en 1973, trayendo más de 45.000 exiliados. Yo creo que ha sido siempre recíproco en la parte comercial, en la parte también de derechos fronterizos y de conflictos bélicos, que siempre han tenido buenas relaciones en esta información entre las Fuerzas Armadas de México y de Chile. ¿Por qué eligió Michelle Bachelet venir a México? ¿Solo por el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones o había otros argumentos? Yo pienso, Ricardo, que probablemente tienes mucha razón tú en el sentido de que hay oportunidades comerciales entre ambos países, entonces seguramente se está siguiendo eso. Puede ser que se quiera también atraer inversión mexicana a Chile, porque Colombia en este momento la está acaparando, las fuertes inversiones de las empresas mexicanas para el sur de México. Creo que en este momento también políticamente difícil y socialmente difícil para su gobierno,
La conexión con México hace recordar a Chile ese pensamiento de México, el país democrático que nos apoyó en los años de la dictadura. Entonces creo que políticamente también le puede servir como para reconectar de nuevo a esta idea que está siendo muy pujante en este momento allá de hay que construir una democracia participativa. A ver, Bachelet es una mujer cuya carrera política está muy ligada al golpe, porque su padre, un militar cercano a Allende, y en efecto el exilio chileno en México, los 73, flota en el imaginario. Pero flota en el imaginario de una generación que está a punto de retirarse, es decir, que ya no tendrá muchos años más de estar llevando la agenda política de ambos países. Yo la pregunta que me hago, Marco, es si los más jóvenes, los que no vivieron el golpe, a quienes el golpe ya es un asunto en las páginas de historia, les dice algo esta relación con México, y si no tendríamos que inventarnos pues, nuevos referentes y nuevas narrativas, y no solamente quedarnos en el exilio y en el golpe para construir el futuro de la relación México-Chile. Yo creo que Bachelet en este momento es algo muy importante para ambos países porque tiene bastante conocimiento, como decías tú, la muerte del general Bachelet, que fue asesinado en la época del golpe, y ella fue encarcelada y también estuvo en el exilio, como la esposa de Salvador Allende, también estuvo en el exilio, estuvo en México, y bueno, han pasado muchas cosas y yo creo que en estos 25 años de democracia creo que falta todavía por arreglar muchos problemas en Chile, pero las relaciones diplomáticas las ha hecho muy bien, creo, su equipo de trabajo y la concertación política, y que hay muchas cosas que tiene que cambiar, yo creo, la concertación y el país. Tenemos que cambiar un poco la Constitución. Es lo que dijo Bachelet, que vamos a cambiar la Constitución y que los chilenos hoy que viven en el exterior van a tener derecho a voto en el año 2017, pero también creo que es importante las relaciones que está haciendo ella. Hay que aclarar que Pinochet se los quitó. Por supuesto. Entonces, tenemos que ver también cuáles son los beneficios que va a tener los cambios políticos en el país. Hay que cambiar la Constitución, lo que estaba diciendo, pero también qué beneficios van a tener los chilenos que vivimos afuera del país. ¿Qué derechos vamos a tener al tener derecho a voto? ¿Qué más derechos tenemos? Porque no tenemos la mayoría de nosotros, y sobre todo los exiliados, los viejos exiliados que viven en este país, junto con su familia, no tienen derecho a salud ni a nada. Sigo la hipótesis de Marco, pero me muevo. Las generaciones más jóvenes, es decir, ¿cómo van a construir esa relación? Los jóvenes hoy de 20 años mexicanos, los jóvenes hoy de 20 años en Chile, insisto, el golpe ya no les dice tanto. ¿Qué ves tú en esa nueva narrativa de ambos países? En el 90, cuando regresa la democracia a Chile, sabemos que muchos decidieron elegir, pero muchas de esos hombres también tuvieron hijos en México que finalmente se quedaron en el país, y que eso constituye una semilla, porque son ciudadanos mexicanos, pero de una cultura chilena. Entonces, digamos, viéndolo por el lado de las familias, ahí todavía hay una conexión. Y por el otro lado, esta visita es muy importante en el sentido de que hay 12 acuerdos que no son solamente en cuestiones de seguridad, de cascos azules o económicos. Hay acuerdos que también son de educación, de investigación nuestra hacia Chile. Entonces, puede ser que la nueva fórmula sea a través de vínculos en la educación. Casi con un sí o con un no. Bachelet, presidenta mujer, cuando viaja por América Latina despierta vocaciones entre las mujeres. ¿Pueden decir que su presencia aquí despierta vocación política entre las mujeres para aspirar a la presidencia? Por supuesto que sí. Hay muchas mujeres presidentes en Latinoamérica actualmente. Pues con esto cierro la conversación. Alich, Marco, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por habernos permitido este diálogo con los corresponsales. Próxima semana, mismo horario aquí, Canal 13.